Bueno, pues aquí estamos otra vez. Y por petición popular vamos a abundar un poco sobre el tema de la aparición de los valores estéticos, en qué momento aparecen, de dónde emergen y por qué aparecen ahí y no en otro lado. Así que bueno, para empezar simplemente una puntualización que seguro que ya tenéis presente y es la distinción clave, como sabéis, en estética entre estratos, categorías y valores, siendo estratos aquello que hay, conozcamos o no, lo podamos ver o no, pero que está ahí, ¿verdad? Y que nos cae en la cabeza de repente, advertiremos que sí, efectivamente estaba. La distinción entre lo que hay, lo que podemos conocer, que eso son las categorías, y que es objeto de debate, de discusión, de mejora, ¿no? Y de un acercamiento más o menos fidedigno y más o menos legítimo al objeto, sea el objeto de una experiencia o una obra, y finalmente valores, siendo los valores aquellas cosas que nos orientan, que nos organizan a nosotros, que sabemos que dicen más de nosotros que del objeto o de la experiencia. Por eso los juicios de valor tendemos a pensar que son subjetivos. Pensar que son subjetivos es un error máximo porque lo subjetivo es aquello que nos pasa a cada cual en tanto personilla individual e irrepetible y tiene más que ver pues con los traumas de infancia o lo que sea, con movidas muy puntuales de cada cual. Y sin duda existe lo subjetivo y lo particular, pero no es el caso. En los valores estéticos más bien son como grandes familias o grandes decantaciones, grupos de lugares a los que acabamos por confluir de cosas que nos llaman la atención, que nos motivan, que nos enganchan, ¿no? Que nos intrigan. Todo eso tiene que ver con los valores. Y en el diamante que pintamos la semana pasada, algo parecido a este, si os acordáis, estaba el acto de producción mediante el que le pongamos el artista, para no liarnos ahora en atribuciones de papeles, produce mediante la poiesis algo así como un dispositivo estético, una obra de arte, un cuadro, una novela, una sinfonía, lo que sea, lo que queráis pensar, y veíamos cómo en esta raya de aquí se producía una especie de quiasmo, de desdoblamiento, ¿verdad? Por el cual en esa obra, en ese dispositivo que el artista había construido según su técnica, por el cual aparecían, se mostraban una serie de valores estéticos que, y esto era objeto de inquietud en algunas de las compañeras y compañeros del foro, que el artista nunca podía prever en toda su extensión. Ni podía ni debía, decíamos, porque si el artista intentara predeterminar al mismo tiempo que hace la obra, cuáles van a ser exactamente los valores, cuál va a ser el afecto que va a sentir el espectador, entonces en vez de una obra de arte, camaradas, estaría haciendo una obra de propaganda, un catecismo, un manifiesto moralista más o menos iluminado. Y bueno, no quiero yo decir que no haya de eso en la historia del arte, claro que lo hay, pero normalmente genera un tipo de producto muy eh, evanescente, ¿cómo se diría? Muy efímero, ¿verdad? Porque pasada la circunstancia concreta en que ese manifiesto, ese gesto, esa propaganda particular es relevante, pues ya no vale para nada. A no ser que descubramos en su estructura de estratos, en su fábrica, elementos que nos hagan caer en diferentes valores. Es lo que pasa ahora, por ejemplo, con el arte soviético, este del realismo socialista, ¿no? Que sin duda tendría un gran halo político en su momento y que ahora lo vemos casi como una muestra del kitsch o una especie de broma coreana del norte, ¿no? Una cosa así bizarra, donde aparecen otros valores. Pero de nuevo ahí, justamente ahí en ese ejemplo del realismo socialista, más o menos coreano, aparece de nuevo esta imposibilidad del artista de determinar exacta, fehaciente y durablemente, por así decir, los valores que van a estar asociados a la obra de arte, porque esos valores siempre acabarán emergiendo por sí solos de la misma estructura de la obra, de lo que está hecho. El gran ejemplo, o uno de los grandes ejemplos, podría ser, qué sé yo, el arte religioso medieval o el arte funerario egipcio, que sin duda tiene una estructura, está organizado en unos estratos determinados, ¿verdad? Un retablo gótico, lo que sea, tiene todos los estratos ahí metidos. Y sin duda el pintor o el artífice que lo planeó en su momento estaría más o menos dispuesto, más o menos cercano a algunos determinados valores, pero no tenía ni idea
que 1000 años después de su obra seguiríamos apreciando ese retablo y encontrando ahí y acoplándonos con valores que seguramente él no pudo prever, él o ella, el artista, pudieron prever. Y eso es muy importante, porque eso es lo que precisamente convierte a la obra de arte y a la experiencia estética en algo diferente de todo lo demás. Y con eso se justifica el sueldo de los profesores de estética, que no es poca cosa. ¿Vale? Ya para rematar, simplemente, espero que haya quedado más claro, el diamante. Este le llamamos el diamante de Tolstoy porque es eminentemente como tosco, o sea, en el sentido de que es como sota, caballo y rey. No entramos en matizaciones para las cuales había que desplegar esta hojita donde estaban pintados todos los demás diamantes de la pizarra. Pero vamos, de momento nos vamos a centrar en el Tolstoy para rematar la faena, ¿verdad? Sosteniendo que lo que sucede en la experiencia, en la experiencia estética, es que efectivamente esos valores que han emergido, que se han decantado a partir de la obra de arte, o estaban por ahí circulando o eran susceptibles de ser invocados, en todo caso, son los que de alguna manera producen un tipo de experiencia estética concreta, que no es la misma si los valores en cuestión son unos u otros. El tipo de experiencia que tenía el devoto o la devota del gótico frente a ese retablo, si es que tenía una experiencia estética, es decir, se apreciaba no solamente el aspecto dogmático religioso del bicho, sino también el color, la belleza de las facciones y todas las condiciones de contorno que rodeaban aquello, ¿verdad? Si lo hacía, tenía una experiencia estética bastante diferente de la que tenemos hoy día. Lo cual, de nuevo, y esto es fundamental, esta fluctuación de una experiencia a otra no significa que cualquier experiencia o cualquier recepción sea posible. No, no. Algunas son viables y posibles y otras realmente son altamente improbables. Como en física contemporánea, aquí hablamos de probabilidad. Es muy poco probable que a partir de ese retablo gótico, que sé yo, te entre ardor guerrero, ¿sabes? Pero sí que es posible que te emocione la juventud, lozanía de la Virgen Gótica y la compares con Nausicaa o cualquier otro. Todo eso está ahí más o menos cercano, más o menos palatable, ¿verdad? Disfrutable, y es lo que constituye el ámbito de los valores. Insisto, que tenga una fluctuación no significa que sea arbitraria, no significa que todo vaya a caber, aunque, bueno, es importante mantener esa apertura de la obra. Para que la obra se mantenga abierta, para que se mantenga viva, para que tenga ese carácter enigmático que constituye lo artístico, es importante, y con eso ya cerramos el diamante, que efectivamente se cumpla esta condición, que el artista no organice, prevea o produzca directamente los valores, sino que produzca la obra y sea la obra el proceso mismo de digestión, por así decir, histórica de la obra. El tiempo es muy importante, decía un compañero en el foro, que el tiempo de digestión histórica de esa obra sea el que haga que unos u otros valores se decanten y acaben reclamando un espectador o una espectadora que se acople con ellos. Y ahí te quiero ver. Bueno, lo dejamos aquí y seguimos en los foros. Chao.